Imagina comer una simple galleta y a los 20 minutos sentir el corazón acelerado, mareo, sudor frío y tener que correr al baño. Eso es vivir con el síndrome de dumping. Hola y bienvenidos a SomaBox, la voz de tu cuerpo. Ziklas nos contará sus síntomas y los desafíos que ha enfrentado. El dumping ocurre cuando el estómago se vacía demasiado rápido y la comida llega sin digerir al intestino, como si un dique se rompiera y todo cayera como en cascada. Y esto puede provocar dos escenarios que puede ser el dumping temprano y el dumping tardío. El dumping temprano te ocurre entre 10 a 30 minutos después de haber ingerido los alimentos que te provocan este síndrome. Te provocan diarreas, náuseas, mareos, sudoraciones, palpitaciones y tú sientes que te desmayas. Y el dumping tardío llega de 1 hora a 3 horas después, que es cuando el azúcar se te sube súper rápido a la sangre y luego baja de golpe y eso te provoca una hipoglucemia. Comienzas a sentir sudoraciones, el azúcar la tienes súper baja y esto te hace sentir demasiado mal, como si tú vas a desmayarte. Te sientes súper débil y tú sudas como si vinieras de hacer una maratón. ¿Cuándo empezaste a notar todo esto y cómo era tu vida antes? Todo empezó tras una operación de una hernia hiatal, como lo he explicado en los videos anteriores, y llevó a que me hicieran un examen de heces y ahí fue donde me diagnosticaron con una insuficiencia en el páncreas. Pues los médicos me explicaron que podía venir del dumping syndrome, porque como los alimentos quedaban poco tiempo en el estómago y pasaban sin digerir al intestino, entonces al páncreas no le daba el tiempo para producir las enzimas que yo necesitaba para poder absorber los nutrientes de los alimentos, sobre todo las grasas. Era lo que me estaba afectando en ese momento y pues me diagnosticaron con una insuficiencia en el páncreas exocrina. Esto quiere decir que no digería las grasas, lo cual me hacía perder peso y en total perdí 20 kilos que no he podido recuperar. Entonces, cada vez que como necesito tomar un medicamento que se llama Creon, que son las enzimas que mi páncreas no produce durante la digestión. Entonces, tengo que tomarlas para que pueda asimilar las grasas. ¿De verdad una sola galleta podía causarte tanto caos? Sí, una galleta podía provocarme este síntoma. Me pasó durante varios meses que tenía que correr al baño cada vez que comía una pequeña galleta, pero como me lo explicaron los médicos es porque es alto en azúcar y en grasas. Entonces mi estómago estaba aún débil y esto me provocaba este síndrome, aunque fueran en pocas cantidades. Y eso me sucedía tras cada comida y también cada vez que comía algo pesado. Entonces, como lo dije anteriormente, eso te provoca las palpitaciones, los mareos, las náuseas, y esto fue algo crónico que me afectó durante muchos meses y se tardaron en diagnosticarlo. Recuerdo que después de la última operación se tardaron como 6 meses en darme este diagnóstico porque yo no me mejoraba. Para mí era como raro 6 meses después de las operaciones presentar estos síntomas y que mi estómago siguiera tan sensible. Entonces, ¿qué alimentos eran tus detonantes y qué aprendiste a hacer? Pues descubrí que las salsas, los lácteos, las comidas muy grasosas o las bebidas azucaradas, proteínas y ese tipo de cosas eran mis peores enemigos y eran los que me provocaban el mayor de estos síntomas. Por ejemplo, una bebida con proteína me provocaba este síntoma en un 2x3. Lo que me ayudó fue ir anotando cada comida qué era lo que me provocaba este síntoma, para así yo poder entender mis síntomas y saber adaptar las cantidades, porque seguí comiendo de todo, pero adapté las cantidades para tener menos problemas al momento de la digestión. Lo cual me llevó a tener otro tipo de estrategias para poder comer y sentirme mejor y bien conmigo mismo y no seguir perdiendo peso y tener los nutrientes que mi cuerpo necesita a diario. Entonces fue comer fraccionado. Esto quiere decir que en lugar de hacer 3 comidas copiosas cada día, hacía 6 comidas en pequeñas cantidades. Esto hacía trabajar mi estómago y me evitaba tener estos momentos desagradables al momento de hacer la digestión. Porque otra de las cosas es que tenía que acostarme un poco para poder sentir menos los mareos, las náuseas y sentirme más cómodo al momento de realizar la digestión, porque esto me tomaba demasiada energía y me cansaba bastante, que necesitaba hacer hasta siesta. También aprendí a comer despacio y algo muy importante que me lo dieron los médicos
es evitar los líquidos durante la comida, sino tomarlos una media hora después, pero no durante las comidas para evitar que, que se producieran más líquidos y pasara más rápido hacia el intestino lo que yo estaba comiendo en ese momento. Son cosas que aprendí para conocer mi cuerpo y saber qué es lo que funciona durante la digestión, cosa que yo en un pasado desconocía completamente. También aprendí a introducir los alimentos poco a poco. Por ejemplo, comía una ensalada, le ponía 3 ingredientes en lugar de comerme una ensalada completa ya preparada para así yo poder identificar qué era el ingrediente que me provocaba alguno de esos síntomas y dolores, etcétera. Aprendí a llevar siempre un dulce conmigo en caso de que yo tuviera un dumping tardío, porque a veces tenía que salir a alguna cita o algo, y esto tú no sabes cuándo te va a llegar. Te llega de golpe, a veces te pasaba, a veces no. Entonces esto me permitió estar siempre preparado para un momento que tuviera este tipo de crisis, como yo le llamaba. Eso debe ser durísimo, sobre todo en reuniones, no es solo el cuerpo, sino en tu entorno. ¿Me comentaste que también tomas enzimas? Sí, tomo las enzimas pancreáticas porque mi cuerpo no las libera a tiempo. Como los alimentos pasan demasiado rápido hacia el intestino, pues a mi páncreas no le da el tiempo de producirlos para que yo absorba los nutrientes y esto es lo que me provocaba sobre todo diarreas crónicas y eso es doloroso y súper incómodo. ¿Y cuál es el vínculo con la insuficiencia pancreática? Pienso que todo eso lo generó luego de la perforación gástrica que tuve, porque antes de eso yo tenía una digestión normal, nunca tuve problemas digestivos. En cuanto a la alimentación, yo tenía una digestión normal, pero desde esa vez yo quedé como sensible y es lo que a mí me hace pensar que fue lo que me provocó, porque yo estuve con una gran infección durante casi 2 semanas y eso me imagino que provocó muchos desgastos en mi sistema digestivo, más adherencias, son como cicatrices en el sistema digestivo, sobre todo entre los intestinos, lo que impide el movimiento normal. Esto es lo que me provoca más dolor y que también a veces he tenido oclusiones y me han tenido que operar de urgencia porque si no el intestino podría explotar y uno se puede morir porque es algo demasiado grave si no se trata a tiempo. Y estas son de las secuelas que me han quedado luego de estas intervenciones. Aunque estos son síntomas que ocurren frecuentemente, debe ser muy cansado pasar de un problema a otro, cuando lo que esperabas era mejorar tu calidad de vida. Sí, vivir así no solo es lo físico, sino también lo traumático, cómo te puede afectar hasta emocionalmente, porque tú no sabes cuándo te va a pasar y sobre todo el vivir con el dolor crónico es algo difícil que te quita, te impide tener una mejor calidad de vida. Aunque cuento con un buen equipo médico que están al pendiente de mí, que me realizan bastantes estudios para saber la causa de todos mis malestares, es bastante desgastante pasar de un hospital a otro cada semana. Entre más pasa el tiempo y más acumulas diagnósticos, entonces tú pierdes más la esperanza también. Trato de mantenerla, de ser fuerte, porque como me dicen los médicos, quizás la tecnología avance y algún día puedan encontrar una solución a mi problema, pero no es tan fácil mantenerse positivo cuando no te encuentran una solución al problema. ¿Cómo conectas todo esto con tu historia médica completa? Tras 4 operaciones, yo pensé que era normal, pero luego de 6 meses, los vómitos, las diarreas y esas cosas me dieron esa alerta de que no era normal. Y ahí fue cuando consulté a mi médico, le pedí que me hiciera los exámenes necesarios y ahí fue cuando me detectaron la insuficiencia pancreática exocrina severa. Eso quiere decir que mi sistema digestivo no absorbía absolutamente nada de grasas. Actualmente solo cuento con el 3% de grasas. Como le he dicho anteriormente, creo que está ligado al error médico, ya que desde entonces mi sistema digestivo quedó frágil. Creo que, como me lo explicaron también, ellos tocaron el nervio frénico. Es un nervio que provoca bastante dolor, que me impide respirar normalmente cuando hago un ejercicio intenso, si no puedo correr, por ejemplo, porque me provoca dolor o me impide respirar normalmente. Cuando tienes múltiples diagnósticos, cada día es un desafío para levantarte, para comer, para hacer alguna actividad, incluso para hacer vida social, porque poco a poco tú te vas alejando y te vas limitando de muchas cosas porque tu cuerpo se está cansando y tu cuerpo ya no tiene la misma energía de antes. Entonces es importante
no aislarse. Si alguien presentara estos síntomas, luego de una cirugía, ¿qué les dirías? Lo que les recomiendo es tener paciencia, porque lo peor que me pudo haber sucedido es perder la paciencia y querer volver de una manera rápida a mi rutina normal cuando es imposible. Hablen con sus doctores, no oculten el malestar y mantengan una dieta equilibrada. A veces parece eterno, pero el tiempo pasa más rápido de lo que uno cree y normalmente después de una operación al mes uno ya puede tener una dieta normal, creo yo. En mi caso fue por complicaciones que me provocó pues este estado crónico. Anoten todo lo que coman, agreguen los ingredientes uno por uno para que puedan identificar qué son los alimentos que le provocan estos síntomas, cuántas veces van al baño, porque eso también es importante saberlo. Ese diario pues fue bastante útil para los médicos para poder comprender qué era lo que me sucedía durante la digestión. Gracias por compartir esta experiencia. Recuerden que cada caso es único. Si te gustó este episodio, suscríbete y comparte para que lleguemos a más personas. Nos vemos en el próximo episodio de Soma Box, la voz de tu cuerpo.